quiero que vayas conmigo a Proverbios 23, 7. A ver si alguno me escribe cómo se llama nuestra predicación del día de hoy. Estamos empezando una serie que se llama Sin Límites. Proverbios 23, 7. Dice, porque según piensa en su alma, así es. Porque según piensa en su alma, así es. Ese dice el Proverbios 23, 7. Porque según piensa en su alma, así es. Yo recuerdo que cuando yo era niño, mi mamá, yo tendría, no sé, quizás 4 años o 3, mi mamá me regaló un muñeco que se inflaba, un muñeco que tenía más o menos la misma estatura que yo. Era un muñeco que en Venezuela uno le decía porfiado. No sé si aquí existieron esos muñecos, pero en Venezuela sí, en la época mía era un juguete, nos los regalaban. Tenía más o menos la misma estatura que yo ese muñeco y yo jugaba con él y era sumamente divertido porque tú le dabas un golpe al muñeco, era como un robot, y como era inflable, así de gordo, él tumbaba al piso y volvía otra vez y quedaba de pie. Y llegó un momento en que yo empecé a darle cada vez más fuerte el golpe para tratar de que se cayera y se quedara en el piso, pero no había manera. Cada vez que lo golpeaba, volvía a levantarse. Cada vez que lo golpeaba, volvía a levantarse y le daba duro, lo más duro que yo podía, bueno, con 4 años, 5 años, y el muñeco se volvía a levantar. Y yo recuerdo haber pasado horas dándole golpes a ese muñeco. Y el muñeco se volvía a levantar y volvía a quedar mirándome con su cara bien lavada y yo frustrado no hallaba cómo hacer que ese muñeco se cayera. Hasta que de tanto golpe, de tantas patadas que le di al muñeco, lo logré romper. Ese juguete que me regaló mi mamá me duró máximo 2 días. Eso fue lo que duró. En la noche me acosté cansado, al día siguiente volví 3 rounds más con el muñeco hasta que le di tan fuerte que el plástico se rompió y se le salió el aire. Cuando se le salió el aire, cayó al muñeco, ya lo noqueé, digamos, para sentirme un poco mejor, y se fue al piso el muñeco. Y allí fue cuando yo pude entender ¿por qué siempre se levantaba este muñeco, no? Es que en la parte de abajo del muñeco, porque era como un coso inflable, tenía una especie de pelota ovalada, que cuando se caía la pelota volvía y ¡fut!, levantaba otra vez el muñeco, ¿no? Y mientras me acordaba de esto, de cuando yo era chiquito y tenía este muñeco, pues el Señor me dio esta palabra que vamos a compartir el día de hoy. El Señor habló a mi vida con respecto a esto, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos comportamos como ese muñeco porfiado que yo tenía cuando era niño. Y lo que tenemos dentro define mucho el comportamiento de nosotros, ¿no? Era a causa de esa pelota ovalada que tenía el muñeco que se levantaba, pero necesitaba del aire, necesitaba estar hinchado de aire para poder levantarse. Una vez que perdió lo que tenía por dentro, dejó de comportarse de la manera como se comportaba, ¿no? O sea, y ahí fue cuando yo me di cuenta que lo que nosotros tenemos por dentro define cómo nos comportamos. Pero fíjense que una experiencia que yo tuve cuando era chico, el Señor la usa pues para hablar a nuestros corazones esta mañana, ¿no? Y en cierta manera está bien que lo que tengamos por dentro nos muestre cómo actuar. Pero yo quiero hacer hincapié el día de hoy en que lo importante no es cómo yo actúo, lo importante es lo que yo tengo en mi corazón que me lleva a actuar de tal o cual manera. Mi comportamiento es un reflejo de lo que pienso. Lo acabamos de leer ahí en el libro de Proverbios 23:7, porque según piensa en su alma, así es. En el libro de Romanos, en el capítulo 12,
en el versículo 2, tenemos un pasaje bíblico que ya es como un ¿cómo se llama? Un eslogan, un rema para muchos. Yo creo que es uno de los pasajes que más usamos para predicar, porque es un pasaje muy poderoso, Romanos 12:2. Y es donde la palabra, donde Pablo nos enseña, nos anima a que no nos amoldemos, dice la palabra, no nos amoldemos al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este es un versículo que usamos prácticamente en todas nuestras prédicas. O sea, prédica sin este versículo no es prédica, digamos, ¿no? O sea, siempre está allí. Porque es importante que para que nosotros tengamos conozcamos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, comencemos por una transformación interna, ¿no? Haciendo ajustes en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en la forma en cómo vemos, ¿no? Tú y yo tenemos una tarea diaria que hacer, y es vivir tratando de no amoldarnos al mundo actual. Tenemos que tratar de vivir haciendo un gran esfuerzo para no amoldarnos al mundo actual. Imagínense un molde de torta, no sé, las mujeres que hacen torta, bueno, yo he hecho tortas también, mis hijas hacen tortas, pero imagínense un molde de lo que sea, un molde metálico, y es como si nos pusieran adentro y nosotros tratáramos de estirarnos y de acomodarnos de manera de ajustarnos a ese molde, ¿no? Pero ese molde no necesariamente es bueno. O sea, no tenemos que estar conformes con la conducta y las costumbres aceptadas por la sociedad como una norma, como una regla normal. Porque estas costumbres, por lo general, son egocéntricas, exaltan el yo. Y no solamente eso, sino que tienen la tendencia a alejarnos de Dios. Mientras más nos amoldamos al mundo, más nos alejamos de Dios. Nuestro rechazo a formar parte de las cosas que propone el diablo debe ir más allá de un mero cambio o nivel de conducta o de costumbres. Lo que quiero decir es que si nosotros no tenemos los principios bíblicos bien firmes, bien arraigados en nuestra mente y en nuestro corazón, probablemente tengamos una vida muy adaptada a las cosas del mundo. Por eso el Señor nos invita a que transformemos nuestra mente renovando el entendimiento, renovando la manera en cómo yo veo las cosas, la manera en cómo yo entiendo la sociedad, la manera en cómo yo entiendo lo que me propone la sociedad, el diablo. Tengo que tratar de entender qué es lo que está pasando para no amoldarme, porque si no, el diablo de manera muy sutil nos hace caer en la trampa y terminamos haciendo lo que todo el mundo hace. De hecho, Pablo lo dice de esta manera en Romanos 8:5. En NBI lo voy a leer. Romanos 8:5 dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente. Fíjense esto, los que viven conforme a la naturaleza, es decir, los que viven amoldados al mundo, los que viven haciendo lo que toda persona que no conoce de Dios hace, fijan la mente en los deseos de la naturaleza, de esa naturaleza. O sea, es decir, que una persona que no se sujeta al Señor vive para complacer la carne. Siempre anda viendo cómo complacer esa naturaleza de pecado. Fija su mente en la naturaleza de pecado, en la complacencia de la naturaleza de pecado. Y sigue diciendo Pablo ahí en Romanos, mismo versículo 5. En cambio, o sea, este es otro grupo de personas, los que viven conforme al Espíritu,
Hay personas que viven conforme a la naturaleza pecaminosa y hay personas que viven conforme al espíritu. Fijan la mente en los deseos del espíritu. Fijan la mente. Hay personas que fijan la mente en una cosa y hay personas que fijan la mente en otra. Continuamos con nuestra enseñanza del día de hoy. Te pido disculpas, pero es lo que tengo en el corazón, orar, y así que lo voy a hacer en obediencia al Señor. Romanos 8:5, acabamos de hablar que hay personas que viven conforme a la naturaleza pecaminosa y que fijan la mente en las cosas y en los deseos de la naturaleza pecaminosa. En cambio, hay los que viven conforme al Espíritu y fijan la mente en los deseos del Espíritu. Estamos complaciendo los deseos, pero unos complacemos los deseos del Espíritu y otros complacen los deseos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa tiene que ver con el yo, con lo que yo quiero, con lo que yo anhelo, con lo que yo, y no es que esté malo querer cosas y anhelar cosas, por supuesto que no, pero nada de lo que yo quiera puede estar por encima de los deseos del Espíritu de Dios. Nada de lo que yo quiera para mi vida puede estar por encima de lo que Dios ha planeado para mí. Primeramente es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Es más, en la traducción en lenguaje actual, este mismo versículo dice, los que viven sin controlar sus malos deseos. Es decir, que los malos deseos los podemos controlar, los malos deseos podemos sujetarlos y llevarlos a la cruz también. Pero hay personas que viven sin controlarlos, que le dan rienda suelta a sus malos deseos. Solo piensan en hacer lo malo, dice la palabra. Creo que lo debes estar leyendo acá. Pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Amén. Son dos clases de personas muy diferentes. Unas las que están deseando seguir al Espíritu Santo y otras las que viven para complacer la naturaleza pecaminosa. Miren, les cuento algo. Yo en mi trabajo tengo que hacer muchas tablas de Excel, generar un montón de reportes de Excel, y con esos reportes se pueden medir muchas cosas. Podemos medir la efectividad, los SLA y un montón de cosas de mi trabajo, y luego mis superiores, mis jefes, pueden tomar decisiones con respecto a qué hacer o qué camino tiene que tomar la empresa, tomando en cuenta los reportes que uno genera, ¿no? Pero resulta que muchos de esos reportes que yo tengo que hacer son muy complejos y requieren de un nivel muy avanzado de conocimiento de esta herramienta que se llama Excel. Cuando yo digo Excel, muchos dicen, pero es Excel, es un cuadrito, uno pone los números. Pero no, esa herramienta es muy compleja. Ahora bien, como yo tengo un conocimiento limitado de esta herramienta, no puedo sacarle el 100%, no puedo hacerla totalmente productiva, porque tengo una limitación que no me permite sacarle todo el potencial a mi favor. La herramienta en sí no me puede ayudar si yo no la conozco. Yo sé que con esta herramienta puedo hacer un montón de cálculos y cosas y tablas dinámicas y un montón de cosas, pero si yo no tengo conocimiento de cómo se usan, no puedo aprovecharla a su máximo potencial, no puedo aprovecharla a mi favor. Entonces, mientras yo tenga un conocimiento limitado de Excel, no puedo sacarle el jugo. ¿Sí? ¿Se entiende el ejemplo? Ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque a donde quiero ir con la palabra del día de hoy es que tú y yo también tenemos un gran potencial. Y comencé diciéndote que lo que tenemos por dentro define nuestro comportamiento. Define nuestro comportamiento. Y tú y yo tenemos un gran potencial. Dios nos diseñó para que aprovecháramos al máximo todas nuestras capacidades, dones, los talentos que Él mismo nos ha regalado. Pero la verdad es que no usamos todo ese potencial que tenemos y vivimos muy por debajo de nuestro verdadero potencial, el potencial con el cual Dios nos creó.
Yo no estoy hablando hoy de que uno vea a una persona y diga tiene mucho potencial. Todos tenemos potencial porque Dios nos creó. De hecho, Jesús le dijo a sus discípulos en un momento, ahí en el capítulo 14 de Juan, en el versículo 12, les dice Jesús, les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. Y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores que las que yo he hecho. Y yo no sé si para muchos esta afirmación de Jesús, porque es una afirmación, no está diciendo probablemente harán. Dice el que confía en mí hará. Tiene un acento en la última. Hará lo mismo que yo hago. Esto lo está diciendo Jesús a sus discípulos. Ustedes harán cosas todavía mayores que las que yo he hecho. Y esto puede sonar como una mentira para algunos que por ahí están llevando una vida apartada del Señor y obviamente ven esta afirmación de Jesús muy lejana en su vida. Puede sonar como una exageración de parte de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús caminó sobre el agua. Jesús resucitó a Lázaro. Jesús sanó a los leprosos. Jesús dio vista a los ciegos. Jesús multiplicó los alimentos. Entonces cuando Jesús dice, ustedes pueden hacer lo mismo que yo, muchos dicen, uy, esto está más difícil. Pero por donde Jesús iba caminando, el reino de los cielos se manifestaba. Lo que yo creo que Dios está tratando de decirnos esta mañana es que estamos viviendo muy por debajo de lo que Él espera que vivamos y en consecuencia no manifestamos todo su potencial, todo el potencial que Él ha depositado en nosotros. Dios es nuestro creador. Dios conoce nuestra genética, conoce nuestro cuerpo, conoce nuestros dones, nuestras capacidades. Y es por eso que a través de Jesús nos enseña que debemos transformar nuestra mente primeramente. Porque Dios sabe que lo que estamos haciendo actualmente, o que podemos hacer más de lo que estamos haciendo actualmente, y hablo totalmente en un plano espiritual. Escúchame bien, cuando Jesucristo estuvo en medio de nosotros y vivió en la tierra, fue usado plenamente por Dios. Y Jesús liberó todo su potencial. Es por eso que por donde caminaba Jesucristo no había una diferencia entre el cielo y la tierra. No era que un día Jesús era almático y el otro día era espiritual. No había ninguna diferencia porque Jesús vivió usando todo su potencial. Dios lo usó plenamente. Por donde caminaba Jesús se manifestaba el cielo. Lo que trato de decirte es que la manera en que Jesús pensaba, lo que tenía en su mente, era el factor determinante para liberar todo el potencial del reino de los cielos en la tierra. Amén. Ahora, cuando yo te digo este versículo que acabamos de leer, Juan 14:12, les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo. Muchos piensan, eso nunca va a pasar en mi vida. Eso nunca va a pasar en mi vida. Pero vuelvo y repito, lo que trato de decirte es que la forma en cómo Jesús pensaba, lo que Jesús tenía en la cabeza, no eran pajaritos volando. Jesús tenía su mente transformada, veía las cosas como Dios las veía. Esto lo hemos charlado en otras prédicas. Tenía una perspectiva. ¿Se acuerdan cuando hablamos de perspectiva? Tenía la perspectiva de Dios, no la perspectiva humana. Entonces, por donde Él iba se manifestaba el reino de los cielos. No era que Jesús un día estaba celestial y el otro día andaba mundano. Jesús metió la mano en el cielo y trajo el cielo a la tierra. Pero para que eso sucediera, Jesús tenía una mentalidad diferente, una visión de las cosas diferente,
lo que tenía en su mente era el factor que determinaba que Dios lo usara o no. Por eso Dios nos invita a que transformemos nuestra manera de pensar, como Jesús pensaba. Porque así podemos ser usados por Dios de una manera sobrenatural. Ahora yo te hago esta pregunta. ¿No te has puesto a pensar si hay algo que esté limitando tu mente y por eso es que tu potencial está también limitado para hacer las cosas como Jesús las hizo? ¿Habrá algo en tu mente que te limita? ¿Tendrás algo allí que te limita? Como a mí, como les di el ejemplo, que muchas veces yo tengo una limitante de conocimiento para usar una herramienta de oficina. Tengo que tomar un curso, tengo que avanzar más, conocer más para poder desarrollar al 100% esa herramienta, para poder exprimirle, sacarle el jugo. Ahora, en tu mente habrá algo que te está limitando para que no se pueda cumplir esta palabra que el Señor dijo de que tú harás cosas más grandes que las que Él hizo. ¿Ustedes creen que la Biblia es la palabra de Dios? Pregunto. ¿Me puedes responder ahí en el chat? Entonces, si tú crees que la Biblia es la palabra de Dios, no te debería costar creer esta palabra que acabamos de leer, de que vos podés hacer cosas como las que el Señor hizo, cosas más grandes, dijo Él. Y Jesús no es mentiroso, si Él lo dice es porque puede suceder. Como sanar enfermos, restaurar a los quebrantados de corazón, hacer milagros poderosos, restaurar tu vida, tu familia. Leer la palabra de Dios, que hoy pareciera que es un milagro poderoso de Dios, que alguien lea la Biblia, que alguien se sujete al Señor, que alguien haga las cosas de la manera como se tienen que hacer. Ya eso forma parte de los grandes milagros de esta generación. Antes el Señor hacía milagros tremendos. Ahora parece que con que alguien le obedezca a Dios ya es como que estamos viendo un gran milagro. Para que eso suceda, tenemos que pensar, actuar y tener el carácter de Jesús. No hay otra manera. Cuando Jesús caminó en medio de nosotros, la situación en el tiempo de Jesús era muy complicada. Los romanos tenían todo bajo control, los romanos azotaban los pueblos, los romanos cobraban impuestos, había corrupción inclusive dentro del pueblo judío, había violencia, había maltrato. En ese contexto llega Jesús. Su padre y su madre tuvieron que huir porque estaban matando a los niños. Jesús no tuvo una vida sencilla. En medio de todo ese contexto, Jesús caminó en medio de su pueblo. Pero cuando Jesús vino, y escúchame bien lo que te tengo que decir, su obra no fue limitada ni por la situación política, ni por la opresión romana, ni por una pandemia. Jesús no tuvo limitantes para hacer y desarrollar la obra de Dios en medio de nosotros. En medio de toda esa situación, en medio del caos romano, fue que Jesús manifestó el reino de los cielos y reveló todo el potencial del poder de Dios. Ahora, las personas que se quedaron esperando, porque eso era lo que esperaba el pueblo judío, a un guerrero salvador que viniera montado en un caballo y con espada en la mano a salvarlos del imperio romano. Las personas que se quedaron esperando eso no se dieron cuenta que tenían a Jesús, al Hijo de Dios, al unigénito, caminando al lado de ellos. Y por eso no lo reconocieron. Y así lo dice la palabra, que Él vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron. Porque estaban esperando algo diferente, porque tenían unas expectativas colocadas erróneas. Y Jesús estuvo al lado de ellos, caminó al lado de ellos y no lo reconocieron. Y yo creo que es necesario
que te sientes que no es necesario que te sientes a esperar a que esta pandemia se resuelva para que puedas experimentar todo el potencial del poder de Dios en tu vida, o en tu casa, en tu familia. Porque aún en medio de esta cuarentena, aún en medio de la pandemia, Jesús sigue manifestándose a nuestro favor y con poder. Pero si estamos concentrados en que se resuelva nada más la cuarentena, en que se resuelva nuestro problema particular, mi problema, no me interesa el resto del mundo, yo lo que necesito es que Dios resuelva mi vida, y esperando a que Jesús aparezca, no sé, en forma de vacuna y lo resuelva todo, quizás, mi querido hermano, lo que puede estar pasando es que Jesús está caminando a tu lado y no lo estás reconociendo. Cuando el Señor recién comenzaba su ministerio, dice la Biblia que hubo un momento en el cual no pudo hacer milagros, no pudo la gente que estaba alrededor de él no pudo experimentar el poder de Dios a causa de lo que tenían en sus mentes, a causa de la incredulidad que había en su corazón. Y es que las limitaciones que tenían estos hombres pueden ser las limitaciones que nosotros tenemos hoy en día también, para que el Señor obre y no nos permite experimentar el reino de los cielos en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Porque hemos depositado quizás en nuestra mente miedos, temores, confusión que no nos dejan avanzar y experimentar y desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto en nuestro corazón. Tenemos que renovar nuestra mente todos los días, tenemos que hacer ajustes en nuestra manera de pensar para comprobar la voluntad de Dios. Y durante un par de semanas vamos a estar hablando de esto, de varios factores que yo tengo que ajustar en mi mente para poder desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto en mí, que Dios ha depositado en mí. Pero que es necesario que yo me sujete al Señor, que es necesario que yo viva una vida como el Señor quiere, para poder que ese potencial sea puesto a la luz. Y una de las cosas que más limitan, y lo vengo hablando, es la falta de expectativa, como le pasó a esta gente cuando Jesús vino. Acompáñame a leer ahí en el capítulo 6 del libro de Marcos. En el versículo 1 al 6 dice: de allí Jesús se fue a Nazaret, que era su propio pueblo, y sus discípulos lo acompañaron. Cuando llegó el sábado, Jesús empezó a enseñar en la sinagoga. Los que estaban presentes lo escucharon, se preguntaron admirados: ¿dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde ha sacado tanto conocimiento? ¿De dónde saca el poder para hacer los milagros que hace? ¿Acaso no es el carpintero, el hijo de María y el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no es verdad que sus hermanas viven en este pueblo? Y se quedaron confundidos y contrariados. En otra versión dice, en vez de decir confundidos y contrariados, dice ofendidos. Y estaban ofendidos, dice en otra versión. Por eso Jesús les dijo: al profeta se le reconoce y se le acepta en todas partes, menos en su propio pueblo, en su propia familia y en su propia casa. Y poniendo las manos sobre los enfermos, Jesús sanó a algunos de ellos, pero no pudo hacer ningún otro milagro, pues se sorprendió mucho de que aquella gente no creyera en él. Jesús se sorprendió al encontrarse con gente que no creía en él, porque era gente que estaba esperando otra cosa y habían visto a Jesús, lo estaban diciendo: este no es el hijo de José y María, este no era el muchachito que andaba corriendo por ahí jugando pelota, este no es el que ayuda al papá en la carpintería, este no es el hermano de Judas. ¿Quién es este que ahora está haciendo milagros? ¿De dónde ha aprendido a hacer esta cosa? ¿De dónde saca ese conocimiento? Entonces, como estaban viendo lo natural,
no pudieron darse cuenta de lo sobrenatural de Jesús. Las expectativas que tú tengas de lo que Dios puede hacer en tu vida es tierra fértil para la manifestación del reino de los cielos. Yo no sé si me acabas de escuchar bien, pero las expectativas que tú tengas de lo que Dios puede hacer contigo es la tierra fértil para que se manifieste el reino de los cielos en tu vida, a tu favor, para que experimentes milagros de Dios en tu vida, en tus finanzas, en tu trabajo. Es decir, que se requiere un contexto de fe para poder que Dios haga los milagros. ¿O no dice la Biblia en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios? Sin fe, sin el contexto de fe, no se puede manifestar el reino de los cielos. La fe es el ingrediente principal para que el poder del cielo se manifieste en tu vida. Y en el Evangelio de Mateo Jesús lo dice: ustedes no tienen la suficiente fe. Ahí venían los apóstoles diciéndoles: ¿nos puedes dar un poquito más de fe? Y Jesús les responde: ustedes no tienen la suficiente fe. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Y aquí hay una palabra preciosa que dijo el Señor, dice: nada es imposible. Pero lo que tenían en la mente los discípulos en este momento no les permitía que esa fe, aunque fuese del tamaño de un grano de mostaza, moviera una montaña de un lado al otro. Entonces, todo era imposible para ellos. Pero Jesús les dice esta palabra: si tuvieran fe, aunque fuese del tamaño de una semilla, podrían hacer que las cosas cambiaran, podrían hacer que el reino de los cielos se manifestara, porque el poder humano no es el que iba a mover una montaña, es el poder de Dios el que iba a mover la montaña a través de la fe. En Nazaret el Señor no pudo hacer más milagros simplemente porque no había un contexto de fe. Es decir, la gente no tenía las expectativas correctas. El Hijo de Dios, la presencia de Dios, el unigénito, caminando en medio de ellos, pero ellos no la reconocían. ¿Qué estás esperando tú hoy de Dios? ¿Cuáles son tus expectativas de Dios, de lo que Dios va a hacer en tu vida hoy? ¿Qué estás esperando hoy de Dios? ¿O qué estás esperando? Que se resuelva la cuarentena, que baje el dólar, que se puedan abrir todos los negocios. ¿Qué estás esperando? Muchos están esperando irse a otro país para ver si allá sí van a encontrar el favor de Dios. Pero es que todo está acá, mis queridos hermanos. Dios está en todos los lugares. Ahora, si yo no restauro mi mente, si yo no transformo mi vida, no importa donde yo esté, no tengo el favor de Dios. Es necesario que haya un contexto de fe para manifestar el reino de los cielos. No importa en el lugar que tú estés. Y con esto no te digo que no te vayas o que te quedes. No. Vos vivís donde eso es tu decisión. Puedes irte a la China, a Japón, a Uruguay, a donde quieras, no importa. Pero lo que trato de decir es que si vos no transformás tu vida, renovás tu mente y empezás a ver las cosas como Dios quiere que las veas, no importa dónde estés, siempre vas a llevar la vida hecha un desastre. Lo que debemos estar esperando todos es que Jesús se manifieste con poder en cualquier situación. En medio de esta palabra que estamos compartiendo, en medio de esta transmisión, en medio de tu vida, en medio de la vida de tus hijos, debemos tener la expectativa de que Dios se va a manifestar. Tus problemas, mi querido hermano, ni los míos, se resuelven con dinero. Ni con otro presidente, ni con $1 1 a 1 se van a resolver los problemas. Nuestra vida entera se va a resolver cuando solamente el reino de los cielos se manifieste a través de nosotros. Amén. Yo quiero que tú pienses si hoy estás actuando como los que vieron a Jesús en ese momento en Nazaret.
que Jesús llegó y estaba en medio de ellos y quería hacer milagros, quería transformar sus vidas, quería restaurarlos. El Señor quería hacer cosas en medio de los suyos, pero a causa de la incredulidad, a causa de la poca fe y la dureza de corazón, en Nazaret el Señor no pudo hacer milagros, porque faltaba ese contexto de fe que probablemente está faltando en tu vida a causa de lo que tienes en tu mente. Pero si estás esperando que llegue una vacuna para que todos los problemas se resuelvan, probablemente esperes mucho tiempo y con la posibilidad de que funcione o no. Mira ahí en Corintios, cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Así, cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. Con el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, podemos alcanzar todo el potencial que Dios nos ha dado. Hacer grandes cosas, grandes obras, sanar enfermos, restaurar vidas. Somos vasijas de barro, somos frágiles. Lo que es poderoso es la manifestación del reino de los cielos en esa vasija frágil. Es como, por así decirlo, dice el versículo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Y quiero cerrar la enseñanza del día de hoy. Y escúchame bien cómo esta parte del mensaje, si no has entendido nada en lo anterior. En el libro de Lamentaciones dice algo maravilloso. Y quiero que me acompañes a leerlo. En el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, en el versículo 18 al 22, dice: la vida se me acaba junto con mi esperanza en el Señor. Recuerda que ando errante y afligido, que me embargan la hiel y la amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Miren lo que está pasando acá. Hay una depresión porque siempre tengo presente el recordar que ando errante y afligido. Dice el versículo 21. Pero algo más me viene a la memoria. Hay algo más que solamente recordar lo que me produce amargura, la hiel, saber que somos errantes, saber que la situación está difícil, saber que estamos en medio de la pandemia, saber que el trabajo está difícil, saber que me bajaron el sueldo, saber que tengo que... Hay algo más. Dice el versículo 21, esta palabra de Jeremías, pero hay algo más que viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. ¿Qué será eso más? Esa otra cosa que viene a nuestra memoria que nos llena de esperanza. Y dice el versículo 22, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Jeremías vio un rayo de esperanza en todo el pecado y tristeza que lo rodeaban. Por la misericordia de Jehová, por la misericordia de Dios, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Al contrario, Dios responde con agrado, brindándonos a nosotros cuando le pedimos ayuda. Ahora, si vos no sabés cómo transformar tu vida, pedile ayuda. Si vos sos de los que dicen: siempre tengo presente esto, que me falta el dinero, que mi vida, que mi matrimonio está mal, que mis hijos son rebeldes, que tengo una adicción, que no puedo dejar el alcohol, que no puedo dejar la pornografía. Tienes que saber que hay algo más que te puede venir a la memoria que te va a traer esperanza, y es la palabra de Dios, el gran amor del Señor que nunca se acaba. Quizás pienses que hay algún pecado en tu vida que el Señor no puede perdonar, pero el amor inquebrantable de Dios y su misericordia son más grandes que cualquier pecado que puedas haber cometido. Es tiempo de transformar nuestra manera de pensar y no nuestra manera de actuar. Escúchame bien lo que te digo,
Porque muchos estamos enfocados en cambiar los hábitos y no el corazón, no la mente. Es tiempo de que transformemos nuestra manera de pensar. Y cuando cambiemos nuestra manera de pensar, cambiará tu manera de actuar automáticamente. Y entonces podrás vivir una vida plena, una vida en la que vas a experimentar todo el potencial del reino de los cielos. Es un cambio que viene de adentro hacia afuera. Es tiempo de pensar, de empezar a quitar lo que limita el poder de Dios en nuestra vida. Es tiempo de que empecemos a eliminar de nosotros todo aquello que ejerce una oposición a la voluntad de Dios. Es tiempo de que comiences a llevar una vida dirigida por tu Señor Jesucristo. Una vida donde le prestes atención a la guía del Espíritu Santo y no a lo que está de moda fuera en la calle. Es tiempo de transformar y de renovar nuestra manera de pensar. Porque el Señor dijo, cosas más grandes que las que yo hice, ustedes harán. ¿Te has preguntado por qué a mí no me sucede esto que dice la Biblia? Pero es que si la Biblia lo dice, es verdad. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Pero ¿por qué no sucede? ¿Porque la Biblia nos está diciendo mentiras o porque hay algo en mí que limita que eso suceda? ¿Qué está pasando? Porque es tiempo de que dejemos de mirar todo lo que pasa con la cuarentena y empecemos a ver a Jesucristo obrando en medio de esta situación. El Señor no está de vacaciones, el Señor no está de paro, el Señor no está encerrado en su casa porque no tiene permiso para salir por la cuarentena. Jesús sigue obrando. El sacrificio de Jesús sigue vigente aún en cualquier situación. Por eso vuelvo y repito, Jesús no vino a acomodar una situación política en sus tiempos. Jesús no vino a negociar con los romanos. Jesús vino a manifestar el reino de los cielos a pesar de que los romanos estaban. Y lo mismo, el mismo Jesús que lo hizo allá, lo hace acá. El mismo Jesús quiere manifestar el reino de los cielos hoy en tu vida, a pesar de la cuarentena, a pesar de que no tengas o sí tengas trabajo, a pesar de que tengas el matrimonio con conflictos, a pesar de que tengas cualquier problema. Jesús vino a caminar en medio de nosotros para manifestar el reino de los cielos. Amén. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, es tiempo de que examines qué tienes en tu mente. Si hay algo que está limitando que todo ese potencial de los cielos lo puedas experimentar y puedas llevar una vida realmente sobrenatural, una vida realmente en bendición, una vida alejada del pecado. Me sorprende la palabra que dice Jesús. ¿Dónde estoy? Aquí en Marcos. Pues se sorprendió mucho de que aquella gente no creyera en él. Hasta el Señor Jesús se sorprendió diciendo, vengo a ayudarlos, vengo a hacer milagros, vengo a restaurar su vida. Y esta gente anda pendiente de la cuarentena. Esta gente anda pendiente de cualquier cosa. Y yo en medio de ellos queriendo hacer milagros en sus vidas. Y no puedo hacerlo porque no hay un contexto de fe en el cual el reino de los cielos se pueda manifestar. Yo espero realmente que esta palabra impacte tu vida. Que puedas tomar en cuenta lo que estamos hablando el día de hoy, de decir, voy a analizarme y ver si tengo alguna limitante. Yo sé que yo tengo limitantes en muchos aspectos. Les acabo de dar del ejemplo con respecto a esta herramienta Excel. Tengo limitantes, a veces me cuesta. Trato de hacerla, de sacarle su máximo potencial, pero necesito estudiarla, necesito hacer algún curso, un tutorial, lo que sea, para poder aprender más respecto y poder aprovecharla al máximo. Lo mismo pasa con el reino de los cielos, mi querido hermano. Si vos no conoces todo el potencial del reino de los cielos, entonces no vas a poder dejar que se manifieste en tu vida. Si vos no sos un hombre o una mujer de oración, de fe, sujeto al Señor, es muy probable que tu vida sea muy diferente a lo que Dios quiera, que estés viviendo, como digo, muy por debajo del potencial de lo que Dios quiere que vivas.
cosa que no le pasó a Jesús. Jesús vivió y liberó todo el potencial que había en él, depositado por Dios. Pero vivió una vida sujeta. Vivió una vida donde le decía al Padre, no se haga como yo quiero, hágase tu voluntad. Una vida fuera de religión, una vida con una relación con el Padre, donde el Padre hablaba y el Hijo se sujetaba, donde conocía su posición. Ese fue Jesucristo. Y por eso no había diferencia entre el cielo y la tierra. Ahora, mi querido hermano, si vos seguís los pasos de Jesús, vas a manifestar el reino de los cielos acá. No importa que estés aquí en Argentina, en Caracas, en Brasil, en Chile, en Bolivia, en Estados Unidos, no importa dónde estés geográficamente. Si vos no tenés a Cristo en tu corazón, el reino de los cielos no se va a manifestar. No es la geografía, es tu relación con el Señor. Amén.